Cultural Cruzadas de Cristo Rey. Les pedimos que durante la plática, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio para no interrumpir al padre. Y le doy la palabra a Jorge Lara para que nos introduzca al padre, por favor. Buenas noches, Dianey. Buenas noches a los asistentes que están aquí con nosotros en la sala de Zoom y también a los que nos acompañan en las transmisiones de nuestras páginas de Facebook. Pues buenas noches, Padre Pedro Miguel. Otra vez contamos con su presencia. El Padre Pedro Miguel es el superior, espero siempre lo presento y me equivoco y lo hago mal, es el superior de los Cruzados de Cristo Rey. Como estudios es licenciado, tiene licenciatura en filosofía, licenciatura en teología dogmática, licenciatura en teología patrística, una maestría en humanidades y un doctorado de teología en teología con especialidad en patrística e historia de la teología. Además, ha desempeñado diversos cargos, ha sido párroco y además ha tenido diversos cargos como docente en diversas instituciones. Y cabe mencionar que actualmente es catedrático en la maestría de doctrina social de la Iglesia y además de que es uno de sus principales impulsores, ¿no? Y también hay que hacer notar que es columnista del periódico Milenio. Su columna se llama Visión Social. La publica cada semana, es Milenio, Estado de México, pues si la quieren consultar, ¿no? Y el tema con el que hoy nos va a presentar es el sentido social de la Semana Santa. Adelante, padre. Buenas noches. Su micrófono, padre. Ahí está. ¿Ahora sí se oye? Sí, con claridad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y saludos a todos. Pues vamos a comenzar con esta charla que a mí me parece que es un tema muy interesante, que es algo que de alguna manera debíamos ya tener, pero que no siempre, por muchas circunstancias, queda claro en nuestra conciencia, y entonces pues vale la pena pues repasar un poco algunas cosas y descubrir lo que significa la Semana Santa también en el campo social, ¿no? El sentido social de la Semana Santa, como le pusimos a la charla. Y bueno, aquí quisiera yo comenzar haciendo referencia a algunas cosas que, o sea, no entrar directamente a la Semana Santa, sino decir algunas cosas previas, porque si queremos entender la Semana Santa, y sobre todo pues, pensando en la vida de Jesús, no lo podemos entender a Jesús si no vemos lo que él mismo hizo antes y lo que hubo antes de él, que preparó su venida. No es que vamos a profundizar, simplemente vamos a decir algunas. No se escucha, padre, como se le está yendo el internet. Una primera cosa que podemos notar es que el mismo compendio de la doctrina social de la Iglesia ya comienza con unos temas teológicos, ¿sí? A veces nos quedamos nada más, quizá porque tenemos que estar tratando con muchas cosas en este mundo que está muy secularizado, nos acostumbramos nada más a ver, digamos, la parte filosófica para, por así decir, entrar en las discusiones actuales, por ejemplo, en temas importantes, ¿no? Y bueno, pero necesitamos también profundizar teológicamente. Y de hecho el compendio de doctrina social de la Iglesia
comienza con una parte teológica muy importante y va a dar una visión de lo que ha hecho Cristo y de lo que es la iglesia y por qué la iglesia aborda estos temas sociales. Entonces, yo voy a señalar solamente algunos puntos, ¿no? Porque naturalmente que hay muchos, pero vamos viendo. En el número 20 del compendio, se nos habla de la experiencia religiosa. Este número quiere tocar, por decir así, la religiosidad del ser humano como un punto de referencia que también nos lleva hacia ciertas cosas sociales. Ahorita vamos a ver cómo. Luego va a pasar a la revelación, pero primero dice una cosa más amplia, como digo, eh, como para todo ser humano, ¿no? Es decir, y sobre todo el tema de la religiosidad. El hombre que tiene un sentido religioso y que muchas veces tiene experiencias religiosas, ¿no? Y bueno, entonces así comienza párrafo que les quería yo mencionar. Cualquier experiencia religiosa auténtica en todas las tradiciones culturales comporta una intuición del misterio que no pocas veces logra captar algún rasgo del rostro de Dios. Bueno, aquí ya estamos en un punto que también se vio, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que de hecho, pues tiene sus raíces en la Escritura. El mismo San Pablo habla de cómo los que no eran judíos también tenían por medio de la razón la capacidad de llegar a conocer algo de Dios. Y más o menos es la idea que está aquí, ya un poquito más elaborada pues por los siglos de reflexión. Entonces, en cualquier cultura, en todos lados, hay, a través de la religión, ¿sí?, algún rasgo del misterio, algo que muchas veces llega a ser ya del rostro de Dios, te da algún conocimiento de Dios, ¿no? No vamos a entrar tampoco en detalle, simplemente decimos, bueno, pues es como un panorama muy global, ¿no? Del ser humano sobre la tierra. Pero bueno, allí también habla en este mismo texto, en este mismo párrafo, un poquito más adelante, va a hablar de algo de lo social, porque dice, Dios aparece como origen de lo que es, como presencia que garantiza a los hombres socialmente organizados las condiciones fundamentales de vida. O sea, cuando se logra descubrir, aún en este nivel, digamos, natural, algo de este misterio de Dios, pues se ve que tiene que ver también con la vida de los hombres que están en sociedad. Ok, hasta allí dejamos este punto. Y con esto como fondo, usando las mismas palabras que hablaba, de las que hablaba el texto, pasamos a la parte ya más sólida, digamos, para nosotros, que es el tema de la revelación. O sea, Dios se ha manifestado al hombre. Y leo algo, ¿no? Dice aquí, en el número 21, que es el número siguiente del párrafo anterior, sobre el fondo de la experiencia religiosa universal, compartido de formas diversas, se destaca la revelación que Dios hace progresivamente de sí mismo al pueblo de Israel. Entonces, ya aquí hay un paso, ¿no? Ya, la primera era una cosa general de todos los hombres. ¿Sí? Y vemos que pues en todos lados hay cosas que el hombre va avanzando y no todo está mal, ¿verdad? Nomás, sino que hay cosas buenas. Entonces, pero en particular aquí ya estamos hablando de cuando Dios quiere darse a conocer a los seres humanos y escoge al pueblo
de Israel que va a ser el que va a recibir la revelación. Esta revelación, dice el texto del compendio, responde de un modo inesperado y sorprendente a la búsqueda humana de lo divino. Gracias a las acciones históricas, puntuales e incisivas, en las que se manifiesta el amor de Dios por el hombre. Y este punto es también de referencia básica. O sea, Dios se revela, pero no, en la revelación de Dios no vamos a encontrar, por decir así, como una clase de filosofía del absoluto o de teodicea o de teología, como le queramos llamar. No. Dios va actuando, pero también va interviniendo con acciones y así se va dando a conocer. Y continúa el texto. Según el libro del Éxodo, el Señor dirige a Moisés estas palabras. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Está eso en el libro del Éxodo, ahí en el capítulo 3. Bueno, entonces, concluye aquí el compendio después de hacer la cita de la Escritura. La cercanía gratuita de Dios, a la que alude su mismo nombre, que él revela a Moisés, yo soy el que soy, que está tantitito después de lo que acabamos de leer, se manifiesta en la liberación de la esclavitud y en la promesa que se convierte en acción histórica, de la que se origina el proceso de identificación colectiva del pueblo del Señor a través de la conquista de la libertad y de la tierra que Dios le dona. Ok, vamos regresándonos tantito aquí nada más para captar bien las ideas, porque luego se pierde uno, ¿no? Va siguiendo el hilo y se le va olvidando lo de atrás. Regresando tantito. Entonces, ¿cómo está la cosa? Dios actúa en la historia, decíamos primero. No es nada más la revelación como de una información sobre Dios, no. Entonces, dice Dios que ya se dio cuenta de que el pueblo está sufriendo, está esclavizado y va a actuar para que el pueblo se libere y por otro lado, también para que vaya a otro lugar, que es la tierra que pone aquí que emana leche y miel. O sea, hay una liberación y también una promesa. Y de esto es de lo que toma, digamos, el compendio, la parte, digamos así, clave, importante, ¿no? Decir, claro, entonces Dios no es nada más una cosa, por decir así, como conclusión filosófica, sino que hay una acción de Dios que se preocupa de las personas y va entrando en un tiempo y en un lugar, o sea, en la historia. Bien, entonces vamos caminando más. Después de esto, hay siguiendo todavía en el mismo compendio, se nos habla de que Dios acompaña al pueblo, pero con un compromiso. Es decir, esta promesa que ya dijimos, Dios la va a cumplir. Bueno, de hecho los libera de Egipto y luego la promesa la va a cumplir. Como sabemos, pues van a entrar después a la tierra prometida. Pero hay otra parte aquí que se tiene que subrayar y es la de la alianza. O sea, Dios establece una alianza con el pueblo. Hay una relación en la que el pueblo también tiene que hacer algo, o sea, tiene su parte. No nada más es de que Dios le va a dar así como como si nada y el pueblo pues, que hiciera lo que quisiera, ¿no? Sino que hay una alianza y por lo tanto un compromiso también de parte del pueblo. Y aquí viene el tema del decálogo. ¿Sí? En el decálogo, Dios le da al pueblo, digamos, los puntos básicos de la vida. Hay muchos más
preceptos que va a tener la Torá y el Antiguo Testamento, ¿no? Pero los centrales son estos, que en realidad son preceptos para todo el mundo, porque son también estos mandamientos, los 10 mandamientos de la ley natural. Pero aquí están revelados ya por el mismo Dios también. Entonces, nos dice aquí el compendio, las 10 palabras, o sea, los 10 mandamientos, expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Y dice más adelantito, los 10 mandamientos que constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia liberada de la esclavitud del pecado, contienen una expresión privilegiada de la ley natural, que es lo que acabamos de señalar. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por lo tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona. Y ponen, connotan la moral humana universal y luego nos dice el compendio, constituyen las reglas primordiales de toda vida social. Entonces, los mismos mandamientos ya tienen en sí un contenido social. Y si ustedes se fijan, pues es bastante obvio, ¿no? Si nos dice, por ejemplo, que no matarás, pues está claro que eso es un problema que se da en las sociedades, ¿no? No nomás es una cuestión puramente individual o personal, es algo que tiene que ver con todos, es algo que tiene que ver con la convivencia humana, igual que el no robar y todos los demás mandamientos, ya sabemos que se dividen en dos, los del honor a Dios y los del provecho del prójimo, entonces tienen esta dimensión. Ahora, estos mandamientos, si vamos a la Veritatis Splendor, hay un texto en que nos habla de ellos con toda claridad, con este perfil que estamos ahorita queriendo destacar. Y entonces dice, los mandamientos de la segunda tabla del Decálogo, recordados también por Jesús al joven del Evangelio, que ya podemos recordar, ¿no? Cuando va el joven le dice, y le dice qué es lo que tiene que hacer para llegar a la vida eterna. Entonces Jesús se lo recuerda, dice, constituyen las reglas primordiales de toda vida social. Estamos en la misma idea. Esta es Veritatis Splendor, por lo tanto es del Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces el compendio realmente de aquí sacó la idea y hasta las palabras. Entonces dice un poquito más adelante, en ese sentido, las reglas morales fundamentales de la vida social comportan unas exigencias determinadas a las que deben atenerse tanto los poderes públicos como los ciudadanos. Eso lo estaba reflexionando Juan Pablo II. ¿Sabía cuál es el alcance de estos mandamientos? Pues tienen un alcance social e inclusive los gobernantes deben hacerles caso. Bien, digamos, hasta ahí estamos. Todavía vamos antes, todavía no llegamos a la Semana Santa, pero vamos a llegar. Entonces, estos mandamientos y en realidad toda la ley del Antiguo Testamento va poniendo a la persona y a las personas, si podemos todavía decir así, no como personas, como seres aislados, sino que están en una comunidad, que viven unos junto a otros y que la misma vida implica el intercambio, digamos, con los demás, relaciones sociales. Ok. Dice aquí el compendio otra vez. Del decálogo deriva un compromiso que implica no solo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero, o sea, a los deberes con Dios, sino también las relaciones sociales. Y aquí señala en particular el derecho del pobre, que es un punto que se subraya mucho en el Antiguo Testamento. No vamos a abundar porque además estamos dando así como las partes básicas. Y entonces decimos, todo esto está presente
en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, acordémonos que nos va a llevar al Nuevo. Entonces, toda esta visión social del Antiguo Testamento, Jesús la va a recibir. De hecho, la va a llevar a su perfección. Toda esa enseñanza social del Antiguo Testamento en Jesucristo llega a su perfección. Hay otro punto más todavía que conviene tener para comprender la obra de Jesús, y es el pecado original y el pecado en general. Entonces, la humanidad, a causa del pecado, se encuentra en una situación de desorden. Y el compendio, de nuevo, hago la referencia, nos habla de la ruptura que significa el pecado. ¿Y qué ruptura significa? Significa varios niveles de ruptura. Primero, es una ruptura con Dios. Se rompe con Dios, de la ruptura de la persona pecadora con Dios. Luego implica la ruptura de la unidad interior de la persona. El pecado rompe a la persona dentro de sí misma. Segundo. Luego, rompe la relación entre el hombre y la mujer, pero también entre todos los hombres, ¿sí? Entre todos los seres humanos, para que se entienda mejor. ¿Sí? El pecado original es el pecado de Adán y Eva, ¿no? Pero ese pecado introduce un conflicto. Y luego vemos ya, por decir así, como extendido el asunto cuando tenemos el caso de Caín. Entonces, son diferentes niveles de ruptura que está produciendo el pecado. Y entonces termina aquí el número 27 del compendio diciendo, en esta ruptura originaria debe buscarse la raíz más profunda de todos los males que acechan las relaciones sociales entre las personas humanas, de todas las situaciones que en la vida económica y política atentan contra la dignidad de las personas, contra la justicia y contra la solidaridad. Alguien puede decir, ay, cómo están mal las cosas, donde quiera, ¿no? En Nicaragua, con las persecuciones. Ok. El fondo de eso está en estas rupturas que acaba de señalar. Pues un ejemplo nada más, porque ejemplos podemos encontrar hasta muchos que no cabemos de hablar. Luego, Jesucristo entonces viene a cumplir la promesa de Dios y va a recibir todo esto del Antiguo Testamento, o mejor dicho, todo lo del Antiguo Testamento conduce a Cristo. Y de nuevo el compendio nos dice algunas cosas interesantes, comentando el Evangelio de San Lucas. Y dice, en la narración de Lucas, Jesús describe su ministerio mesiánico con las palabras de Isaías, que reclaman el significado profético del jubileo. Cada uno de esos temas podría ser un tema de una conferencia, pero aquí lo estamos dando nomás como preámbulo. Entonces, ¿qué es lo que decía ahí San Lucas? El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia, un año de gracia del Señor. Jesús se sitúa, por lo tanto, en la línea del cumplimiento. Va a llevar a cabo lo prometido, pero también en él mismo se va a cumplir, digamos, el evento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Bien, y entonces entramos a Jesús, ya a su tiempo. Todo esto que acabo de decir era nada más para llegar a Jesús, y también va a ser muy breve lo que diga, porque nos podemos tardar muchísimo en todos los misterios de la luz, ¿verdad? Y todo lo que implican, pero nos vamos a pasar rápidamente para llegar a la parte de la Semana Santa. Entonces, nos dice, y seguimos el compendio, o sea, todo esto que estoy diciendo lo podemos encontrar en los primeros capítulos del compendio. El testimonio del Nuevo Testamento
con el asombro siempre nuevo de quien ha quedado deslumbrado por el inefable amor de Dios, capta en la luz de la revelación plena, de la revelación del amor trinitario ofrecida por la Pascua de Jesucristo, el significado último de la encarnación del Hijo y de su misión entre los hombres. Otra vez, la idea, vamos a captar bien el texto. Entonces, el testimonio del Nuevo Testamento capta el significado último de la encarnación del Hijo y de su misión, y lo capta a la luz de la revelación del misterio trinitario en el misterio pascual de Jesús. O sea, que esto que estamos diciendo se capta muy bien en la Pascua y por lo tanto en la Semana Santa. Sí, a eso es a lo que voy. Si queremos entender este misterio donde Cristo actúa cumpliendo las promesas que ya vimos que tiene una dimensión social esencial, lo vamos a captar en la Semana Santa. ¿Sí? Muy bien. Y aquí pone varias referencias escriturísticas. Voy a tomar una nada más que es de San Juan, de la carta, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, eso es ahí está, digamos, la confluencia de todo lo que hemos dicho y de la misma vida de Jesús, porque también la vida de Jesús no se entiende sin todo lo que hizo y dijo, ¿verdad? Digamos, por eso Juan Pablo II quiso que también se hiciera la reflexión de los misterios de la luz, porque aunque sí hablamos mucho de ellos, digamos, a lo largo del año, porque se van leyendo los evangelios, por ejemplo, en la misa del domingo, luego a la hora así como de poner en claro algunas cosas, como que se nos olvidan y nos quedamos nada más con la parte de los misterios dolorosos y gloriosos, que obviamente son importantísimos, pero para entenderlos necesitamos de los misterios luminosos, porque eso nos conduce. Entonces, todo lo que Jesús hizo lo llevó al momento cumbre de la Pascua y de lo que entonces nosotros celebramos en la Semana Santa. Y así entonces vamos a llegar a la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, vamos a poner, Jesús llega a Jerusalén. ¿Por qué hay gente que lo aclama? ¿Por qué hay gente que lo sigue? Bueno, porque algunos serían peregrinos que iban desde Galilea y ya lo conocían más. Y otros allí en Jerusalén, según el evangelista que veas, pues algunos le ponen como más tiempo en Jerusalén y otros un poco menos, o sea, no se puede saber con toda claridad, pero también allí realizó muchas cosas. Entonces, había una labor previa. No es que llegó a Jerusalén y como si cayera del cielo, no. Hay todo un proceso en el que él ha ido enseñando a los discípulos, ha ido realizando sus milagros, ha predicado el reino, todo, ¿sí? La transfiguración y la última cena, que la dejamos todavía un poquito para adelante, pero la Semana Santa comienza, y ahora sí entramos, digo, con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y esta nos va a iluminar mucho. Y aquí voy al catecismo, aquí me salto al catecismo, no al compendio, sino al catecismo, que nos dice algo sobre esa entrada triunfal que resume y pone muy claro digamos, el jugo que tiene este misterio, ¿no? Dice en el 559 del catecismo, ¿cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Entonces hace una observación. Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero
elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Aquí entonces dice, aquí, ¿qué está pasando? Ya estamos en Semana Santa, ahora sí ya. ¿Qué está pasando? Jesús, cuando hacía algunos milagros, luego les decía, no digan, no se lo comuniquen a nadie, aunque no le hacían caso, ¿verdad? Pero entonces, había quien lo quería proclamar rey, pero Jesús no quería por ese camino. ¿Cómo es que hay un cambio ahora? ¿Sí? Los discípulos lo habían ido siguiendo y no les quedaba claro todavía qué es lo que Jesús quería hacer, porque decían, pues si vamos a Jerusalén ahora sí, se va a poner de rey, pero lo seguían pensando ya con ciertas incertidumbres, ¿no? Lo seguían pensando a la manera de un rey humano. ¿Sí? Pero Jesús ya les había dado otras indicaciones y entonces seguramente ellos iban entendiendo, pero no bien. El caso es que aquí Jesús, en cambio, va a entrar a Jerusalén. Y ojo, la entrada a Jerusalén no es las ciudades antiguas, aunque naturalmente tienen algo en común con las actuales, también tienen muchas diferencias. Para entrar en una ciudad, se necesitaba entrar por la puerta de la ciudad. No se entra a una ciudad pues, por cualquier parte, ¿no? Ahora las ciudades ya no tienen puertas, si acaso tienen calles, ¿no? Unas avenidas por aquí, otras por allá, y entró por tal avenida, entró por tal otra, ¿no? Antes tenían puertas. ¿Sí? Y entonces la entrada de Jesús tiene un significado mesiánico. Y si es un significado mesiánico, quiere decir que ahí sí ya está manifestándose también como rey, porque el Mesías es rey. Mesías, ya sabemos, es la palabra que viene del hebreo y que significa lo que en griego era la palabra Cristo, ¿no? Digo en español, pero esa viene del griego. Entonces, y Cristo significa el ungido, diríamos en español, el ungido. ¿Y a quiénes se ungía? A los reyes y a los sacerdotes. Por lo tanto, si es una entrada mesiánica, es una entrada como rey, pero es muy particular. ¿Cómo entrarían los reyes a una ciudad para tomar posesión de la ciudad? Se entrarían con sus grandes, digamos, ejércitos y cortes, ¿no? Que irían con él para poder manifestar su fuerza y que aquí nadie me gana. Cristo no entra de esa manera, sino que va a entrar sobre un asno. ¿Sí? Aquí nos dice el catecismo, Jesús es aclamado como hijo de David. David, el rey David, que hereda por lo tanto el trono a Jesús. El que trae la salvación, Hosana, quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el rey de la gloria entra en su ciudad montado en un asno, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. No conquista a la hija de Sión, figura de la iglesia, o sea, Jerusalén, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da el testimonio de la verdad. Sobre esto volveremos más a rato, o espero que, sí, todavía nos da tiempo. Entonces, los súbditos del reino, aquel día, pone, los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la iglesia en el Sanctus de la misa, en el santo, para introducir el memorial de la Pascua del Señor.
La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Estamos, por lo tanto, en la entrada del Mesías Rey, o sea, del Mesías Rey es como decir Cristo Rey, también es como decir dos veces lo mismo, ¿no? Porque Cristo ya significa Rey y Mesías también. Entonces, entra Jesús y se está, digamos ahora sí, llegando al establecimiento sólido ya del reino. Entonces, tenemos que saber qué cosa es este reino. No voy a abundar mucho, pero lean en el catecismo, no en esta parte, sino hasta el final, digamos, en la parte última de la oración, cuando dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, el catecismo comenta y va a explicar lo que es el reino. ¿Sí? Les recomiendo que lean esa parte. Eso son síntesis magistrales, ¿no? O sea, hay mucha tela de donde cortar, pero está expresado muy bien. Entonces, no voy a leer ya lo del catecismo de esta otra parte. Lo dejo allí como una idea para que ustedes lo hagan. Nada más acordarnos entonces de que en el concilio, y bueno, esto es una cosa de la tradición, ¿no? Pero el concilio lo expresa muy bien. No se puede identificar el progreso temporal con el reino de Cristo como si fuera lo mismo, no. Pero tampoco se pueden separar, porque Cristo influye, o sea, quiere que también su reino llegue a todo, y obviamente a lo social, como ya estamos diciendo desde antes con los mandamientos, ahora lo decimos ya específicamente de este reino que él ha venido a establecer, pero que sabemos que está infiere, o sea, en proceso, porque la plenitud será hasta el final de los tiempos y entraremos a la gloria. Pero lo mismo que Cristo ha tratado de hacernos ver es lo que podemos comprender cuando se habla de esto, de que la esperanza cristiana y la naturaleza del reino de Dios, que es ante todo algo que viene de lo alto, no quita la importancia de lo terrenal, porque a través de lo terrenal es como vamos a lograr llegar a la gloria. El mismo Cristo, pues nos decía cuántas veces estuvo insistiendo en atender a los pobres, y él mismo, ¿no? En curar a los enfermos, en predicar, en todo, pasó haciendo el bien. Por lo tanto, este es el camino. Con con las cosas de estos tiempos, con las cosas temporales, es con las que tenemos que llegar a las eternas. Bueno, aquí tengo un texto de la Gaudium y después del concilio. Los cristianos que toman parte activa en el movimiento económico social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y la caridad, convénzanse de que pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Me salto algunas cosas. Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios encuentra en este un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos y para realizar la obra de la justicia bajo la inspiración de la caridad. Entonces, justicia, caridad, que se ejercitan, se ponen en práctica, se ponen en acción en nuestro lugar y en nuestro tiempo. O sea, no podemos separar esto social de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, para regresar al punto donde estamos, ¿no? Ahora, nos dice todavía la Gaudium et Spes, se nos advierte, cito la Gaudium et Spes por el tema del reino, que es lo que Jesús manifiesta en la entrada a Jerusalén. No es que la Gaudium et Spes esté comentando directamente el pasaje, sino que yo hago la asociación, porque es justa, según creo, de si nos habla del reino, entendamos que es el reino, porque la entrada de Jesús en Jerusalén es una entrada mesiánica. Entonces, no, ya les decía, la Gaudium, se nos advierte que de nada sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo.
No obstante, la espera de una tierra nueva, o sea, de la gloria, no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo, o sea, de la gloria. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Dios, sin embargo, el primero, o sea, el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Entonces, esta reflexión para este Domingo de Ramos es muy importante. ¿Sí? El Domingo de Ramos, la primera parte es una proclamación de Jesucristo como Rey. Bueno, tengo que dejar algunas otras cosas sobre la entrada y vamos a entrar a la pasión. Obviamente me voy a saltar cosas porque si no, no acaba uno, pero paso a la pasión y ya enseguida a la resurrección. La iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras dadas por Jesús mismo. Dicen las escrituras, dice el Evangelio de San Lucas. ¿No era necesario que Cristo padeciera esto y entrar así en su gloria? Entonces los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica, concreta, por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Y eso está en el catecismo, está en el número 572. Entonces, me voy a fijar en dos partes. Digo, en esto podría uno también ver la cuestión social bajo muchos aspectos interesantísimos, pero que no da tiempo. O sea, en una sola charla no se puede. Pero podríamos pensar, qué sé yo, cómo no se ha vivido la solidaridad de parte de cuando ya entra Jesús digamos, en este problema, ¿no? Cuando lo toman preso ahí en el Huerto de los Olivos y todo eso, y uno ve muchas fallas y problemas, la falta de justicia, ¿no? Que es uno de los valores de la doctrina social de la Iglesia. Es una cosa, quizá, ¿por qué hicieron esto, no? Bueno, sí, sería bueno, pero tenemos que ir viendo algunas otras cosas también, y entonces solamente escogí algunas. Entonces, un punto que yo quería ver aquí es cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, mi realeza no es de este mundo. Que no sea de este mundo, como algunos por ahí quieren interpretar, no significa que no tenga que ver con el mundo, como ya lo estamos diciendo desde hace un ratito, sino que su origen no es del mundo y que el mundo, por así que está dominado por muchas cosas malas. Entonces, su reino viene de arriba, pero ya vimos cómo tiene que ver. Ahora, Jesús le dice, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, todo está en el Evangelio de San Juan. Mi realeza no es de aquí. Pilato le pregunta entonces, le dice, entonces tú eres rey. Y Jesús le dice, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por eso cuando estábamos ahorita con el tema de la entrada de Jesús en Jerusalén, hablábamos ya de que la verdad era la clave para el reino, porque acá está, lo dice Jesús ante Pilato. La verdad es la clave del reino. O sea, queremos entender qué es el reino, necesitamos captar lo que significa la verdad en la boca de Cristo. La verdad. Jesús no había querido ser proclamado rey antes porque se iba a entender de una manera distinta, como un rey mundano. En cambio, ahora sí, entra triunfal a Jerusalén porque ahora sí está estableciendo el reino, pero bajo la guía, digamos así, de la voluntad del Padre. Y es entregándose él totalmente. Y su fuerza
es la fuerza de la verdad. Yo para esto he venido al mundo, ¿no? Dice, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Que no quería comprometerse, ¿no? Ok. Entonces, Jesús nos hace ver que lo más importante para la extensión del reino es convencer, como Jesús lo hizo. Vamos más adelante, en la misma pasión y en el mismo diálogo con Pilato. Le dice, porque Pilato le pregunta y Jesús no responde, ¿no? Porque le dice, ¿de dónde eres tú? Ya había visto lo de que era rey o que si no, tal, y no encontraba ahí ninguna cosa para que mereciera una pena o algo, ¿no? Menos la muerte. Pero entonces le pregunta otra cosa y dice, bueno, ¿de dónde vienes? Y Jesús le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Entonces Jesús le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no la hubieras recibido de lo alto. Eso también es importantísimo. Algunos a veces piensan, y mal, que la propuesta cristiana es como la del absolutismo regio, que se dio siglos después, ¿no? Estamos aquí hablando del tiempo de Cristo, pero esto del absolutismo es mucho después. Como decir que el rey así directamente lo ha puesto Dios y no hay manera de que le puedan objetar nada, ¿no? Pues no, no es eso lo que piensa la doctrina cristiana, sino que Jesús le está haciendo ver aquí a Pilato que el poder que tiene, poder, autoridad, exusía, que era en griego, se lo ha dado Dios. O sea que todo está bajo el control divino. Pilato se queda un poco sorprendido. Y todavía le dice Jesús, por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Y a veces yo me quedaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué será que el pecado era más grave el de los judíos que lo llevaron que el de él? Yo creo que porque los judíos lo llevaron por una situación, digamos, motivada mucho por la envidia, y motivada mucho por la envidia, y ellos no tenían poder para imponer la pena de muerte, pero lo querían hacer y forzaron todo porque acusaron a Jesús ante Pilato, ya no del problema que ellos habían visto, sino que lo acusaron de otro problema, que decían, es que si quiere ser rey, tratando de hacer que Pilato pensara que Jesús quería ser rey al modo mundano, ¿no? Cosa que ya se vio que no. En cambio, Pilato, dentro de lo que cabía, estaba tratando de realizar su función, mal que la hizo, ¿no? O sea, no la hizo bien, pero él tenía una autoridad que había recibido de lo alto. En cambio, los otros estaban abusando. Hizo mal porque cometió una grave injusticia, Pilato. Pero por eso no le dice que tú no tienes culpa, pues tiene culpa y mucha, pero los otros tienen más. Bueno, total, el caso es que aquí está lo que decimos sobre la autoridad en la sociedad. Los cristianos no estamos diciendo que tal gobernante lo escogió Dios para que lo pusiera así directamente, como si no hubiera causas segundas. Lo que queremos decir es que Dios es el Señor de la historia y todos, también los gobernantes, están sometidos al poder de Dios. ¿Sí? Y si tienen un poder es porque se necesita en la sociedad que Dios ha creado, ¿no? Porque al crear al hombre, Él es el creador de todo. ¿Sí? Y lo humano, pues depende finalmente de que Dios nos ha creado seres humanos sociables. Entonces, es Dios el que ha puesto esta ley natural en el ser humano que tenga una estructura en su vida social. Y por lo tanto, la autoridad viene de Dios, no a la manera, como les digo, que la pensaban en el absolutismo regio, sino de una manera como la propone Cristo aquí ante Pilato. Y bueno, pasamos a algo más para poder llegar al final. En la cruz Jesús está y
lo crucifican en medio de dos ladrones. Y nos dice el Evangelio de San Lucas, uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole, ¿no tienes temor de Dios ni tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía el ladrón, digamos, el bueno, ¿no? Le decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí está el punto también. ¿Quién puede darle entrada a alguien al paraíso? Jesús tenía la exusía, la potestad, la autoridad, el poder de hacer entrar a este hombre al paraíso. Muriendo en la cruz, Jesús está reinando. Muriendo reina. Y reina, y reinando muere, ¿no? Como dice por ahí San Hilario. Y por lo tanto aquí vemos aquello que también se repite en la plegaria eucarística 2, que dice que sobre la muerte de Cristo, voluntariamente aceptada. Es Él el que determina que va a morir por nosotros. Y entonces nos dice aquí, era alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por en medio. Jesús con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Y esa es la pasión. Digamos, pongo esto para hacer ver la parte social e inclusive alguien puede decir hasta sociopolítica que tiene la pasión de Cristo, ¿no? Y el compromiso, por lo tanto, de todos los que tienen una autoridad, un poder. ¿Sí? Podríamos decir que Cristo murió por el bien común de todos, el bien común trascendente. Aquí en la tierra, las autoridades todos tenemos la responsabilidad, pero las autoridades en particular tienen la responsabilidad por el bien común inmanente, o sea, el bien común de aquí, no el trascendente, pues no lo pueden, ellos, ¿qué va a hacer alguien por eso, no? Pero es Cristo el que lo hizo. Pero entonces, este tema de la autoridad es importantísimo también en la doctrina social. Luego, tenemos aquí ya el tema de la resurrección. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra, como decimos en el credo, descendió a los infiernos. Este que bajó es el mismo que subió. El símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Entonces, infierno aquí significa el lugar de los muertos. Infierno, la palabra, tiene que ver, digamos, etimológicamente con la palabra inferior, es lo que está abajo. Entonces, la idea es que lo que está abajo pues, son los muertos. Y eso es muy común hasta en la cultura náhuatl, el Mictlán, ¿no? Es Mictlán, es abajo, ¿no? Entonces, Jesús baja porque su poder se extiende hasta los muertos, hasta los infiernos. No se está tomando aquí el término en la parte que connota la condenación, sino como el lugar de los muertos, justos o injustos que fueran. Y va para sacar, como se dice en el Catecismo de Ripalda, para sacar las almas que estaban esperando su santo advenimiento. Ok. Entonces, dice aquí un himno de la vigilia, en el pregón pascual dice, Christus filus tuus, cui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et vivit et regnat in secula seculorum, amen.
Y nos pone también aquí la traducción. Es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el punto, ¿no? Entonces Jesús resucita. Y ya tenemos esta resurrección como un punto también que es el que va a dar el impulso a toda la iglesia para irse de misiones, para salir, ¿no? Si no resucitó Cristo, como dice San Pablo, van en nuestra predicación, van a nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrena. Entonces todo confluye ahí. Todavía podíamos seguirle más hacia adelante para luego hablar de la venida del Espíritu Santo, bueno, de la ascensión de Jesús al cielo, la venida del Espíritu Santo y todo lo que es. Pero aquí nos tenemos que quedar porque lo que queremos es concentrarnos en esta Semana Santa, ¿sí? Y en este sentido social. Aquí les voy a decir también otra cosa. No sé si la tengo aquí apartada, creo que no. En la encíclica Spesa Albi, que es una encíclica del Papa Benedicto, hay una parte muy interesante que dice que, sí, aquí la tengo, ya vi que aquí ya le vi el punto. Dice, habla tantito de Lubac, ¿no? Que fue un teólogo. Entonces dice, Lubac ha podido demostrar, basándose en la teología de los padres, en toda su amplitud, que la salvación ha sido considerada siempre como una realidad comunitaria. La misma carta a los hebreos habla de una ciudad. Leyendo la carta a los hebreos, van a ver, si quieren la referencia, es capítulo 11, versículos 10, versículo 16 y otros más. Pero capítulo 11, luego también algo en el capítulo 12, pero ahí habla de una ciudad. Por tanto, de una salvación comunitaria. Los padres de la iglesia, o sea, los santos, sabios de los primeros tiempos, coherentemente entienden el pecado como la destrucción de la unidad del género humano, como ruptura y división, que ya lo habíamos mencionado hace rato. Babel, en lugar de la confusión de las lenguas y de la separación, se muestra como expresión de lo que es el pecado en su raíz. Por eso la redención se presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad. Esto está pues muy ilustrativo, pienso yo. Entonces, la Semana Santa tiene un sentido eminentemente social. Tú no puedes vivir la Semana Santa para, por decir así, robustecer el individualismo. No se puede, es contradictorio, porque lo que te robustece la Semana Santa son tus relaciones con Dios y con los demás, porque Cristo murió por todos. Ahí está también, como digo, salen muchos temas, la solidaridad de Cristo, que tenemos que vivir nosotros, el tema solidaridad, principio de las doctrinas de la iglesia. ¿Sí? Es que en las escrituras no sale la palabra solidaridad, claro que no sale, pero no quiere decir que no esté, ahí está. Tampoco sale la palabra Trinidad, y ahí está la Trinidad en la escritura, ¿no? Entonces, no son las palabras, sino la realidad es lo que nos interesa. La solidaridad de Cristo es con todos los hombres, ¿sí? Porque somos creados a imagen de Dios. Y eso, digo, pues está en la doctrina social de la iglesia. En fin, muchas cosas más se pueden decir, pero aquí nos detenemos para dar algunos aspectos del tema. O sea, no se agota aquí, hay muchas más cosas. A ustedes seguramente les podrán ocurrir nuevas, o más que nuevas, otros aspectos de esta dimensión social de la Semana Santa. Hasta aquí llego yo, que la Virgen nos acompañe. ¿Alguien tiene preguntas? Muchas gracias, padre. Como siempre, muy interesante la plática. Y si alguien tiene preguntas, pues le hacemos como acostumbramos. Por favor, ahí en reacciones, levanten la manita y les pasamos el micrófono.
Y, a ver, adelante, pero es que tú eres María del Refugio Castellanos, adelante, A por la favor. orden. Sí. Bueno, yo nada más quiero preguntar si va a quedar grabada en alguna parte la exposición para darle vueltas, porque pues hay muchas cosas que se escapan. Muchas gracias. Felicidades, padre. Gracias, gracias. Ok, bueno que lo pregunta. Va a quedar en Facebook, en las páginas del Encuentro Ciudadano por la Paz y en la de la Universidad UBAC, en la página de la UBAC, Estado de México. Y ahora también tenemos nuestro canal de YouTube, que es el Encuentro Ciudadano por la Paz. Ahí también están quedando la vamos a subir. Esa no sube en vivo, pero la subimos en un ratito, ¿no? Pero Ok, sí, muchas gracias. digo, en Facebook queda inmediatamente y en YouTube la subimos, esperemos que no pase de hoy. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahí hay una pregunta. Sí, Rebeca. Adelante, por favor. Gracias, padre, por tu plática. A mí siempre me ha llamado la atención en ese diálogo que tiene Jesús con Pilato, que de repente él no contesta nada. ¿Por qué ese silencio? Sí, es un tema interesante. El silencio de Jesús lo marca más Marcos, el Evangelio de San Marcos, en diferentes momentos de todo este asunto de la pasión. San Juan, nada más, digamos, como que va menos a este aspecto, pero sí lo pone aquí y denota diferentes aspectos, digamos. Por una parte, él responde, pero por otro lado, también hay momentos en que él se calla, porque él ya ha respondido. Esta parte donde él se calla es posterior a la parte donde le dio la explicación de que él es rey y de que su reino no es de este mundo y que él ha venido a dar testimonio de la verdad. Luego pasan algunas cosas y enseguidita más viene que le pregunta que de dónde vienes. Y entonces Jesús ya no le dice nada porque ya le dijo suficiente. Pero entonces Pilato, como para forzar la respuesta de Jesús, que de todas maneras no le va a responder la pregunta. Le dice, yo puedo hacer esto y esto otro, ¿no? Porque tengo autoridad, ¿no? Yo tengo poder. Y Jesús le dice, no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. No es la respuesta a la pregunta, pero ¿por qué? Porque ya Jesús habló lo suficiente, pues ya, y ahí denota también su posición, digamos, superior, ¿no? No tiene por qué responderles a todo lo que le pregunten. Les responde lo que necesitan para que capten lo que debían captar, ¿no? Pero esa pregunta no se la responde. Además ya se la respondió antes, porque le dijo lo del reino y todo eso. Entonces, todo eso son diferentes aspectos que los evangelistas tratan de hacernos comprender en la narración. Muchas gracias, padre. Sara, tienes levantada la mano. Adelante, por favor. Sara, Ya se activa tu desapareció. micrófono. Bueno, Ahora sí ya. Ya. muchas gracias. Bueno, yo quisiera que Pedro Miguel nos platicara un poquito así rápido y nos invitara, principalmente porque a mí me ha gustado mucho, para ver la serie que han publicado The Chosen sobre diferentes partes del Evangelio y aprovechar para comentar que ya está la tercera temporada con subtítulos en español, porque pues hay no le entendíamos todo en inglés, ¿verdad? Ahora sí ya está en español. Si nos haces el comercial, ¿verdad? Porque está re buena ahora para verla en Semana Santa. Ya. Sí, realmente sí está buena la serie, al menos a mí me gusta, pero hay que entender qué tipo de arte y de narración tiene esa serie, ¿no?
Esa serie, por lo que entiendo, tiene asesoría de católicos, protestantes y hasta de judíos. Ok. Y la serie es de ficción en muchas de sus partes. Entonces, pone cosas que no están en los evangelios ni en ningún lado. Se las inventó el que escribió el guión, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, el que ya conoce el evangelio, pues puede darse cuenta cuáles partes en cambio sí son. Es como cuando hacen esas novelas históricas, ¿no? Que pues le tienen que poner de su cosecha para que haya la coherencia que necesita para este tipo, para este género literario, ¿no? Que estoy hablando de las novelas históricas. Acá sería como una especie de película o de serie histórica, no que sea todo historia, sino que tiene su parte de ficción, pero creo yo que tiene un fondo muy, muy notable que nos acerca mucho a cosas de aquellos tiempos y creo que nos mete en un ambiente. Igual, vamos a pensar, cuando sacaron la película de La Cristiada, pues la película no es que te narre exactamente todo lo que pasó, no, pero es buena, no porque sea una narración perfectamente hecha de solo cosas que pasaron, pone cosas que no pasaron, pero tienen coherencia y te lleva al centro de los problemas. No puedes tú usarla para decir, es que dijo esto. Ve a ver la historia real, digamos, los libros de historia, para ver qué fue lo que realmente pasó. Pero las obras de arte, cuando están bien hechas, nos permiten como acercarnos a la parte más profunda, ¿sí? Y ese es el valor que tienen este tipo de obras como este de The Chosen. Muy bien. Gracias, padre. ¿Alguien más con alguna pregunta? Muy bien. ¿Nadie más? Bueno, Sí. Sí. ahora sí que a mí me parece que esta serie de Chosen es muy bonita, muy bien hecha, con mucha calidad artística, y bueno, tomando en consideración que se trata de una obra de arte y que sea como que tiene un sentido, ¿no? O sea, y este sentido, bueno, a mí me ha gustado mucho encontrar a todos estos personajes muy humanos, muy realista, muy realista en muchas cosas, hasta muy didáctica también. Y a mí me ha hecho, por ejemplo, que se remita uno a las Sagradas Escrituras para leer lo que nos están narrando o contando con música, con imágenes, con las palabras que van diciendo, ¿no? En este nuevo capítulo de la tercera temporada, pues prácticamente ponen ahí todo, pues todo un mensaje casi completito de nuestro Señor Jesucristo, que estoy así como con la curiosidad, bueno, así textual lo dijo, pues vamos a leer las Sagradas Escrituras y eso me ha gustado mucho, de que en cada capítulo sí me hace regresarme a las Sagradas Escrituras y ver cómo está narrado en ellas, qué es lo que dice, y bueno, ir diferenciando lo que es parte artístico, parte ya como de la novela, del gancho que le ponen a uno para entrar en el tema, ¿no? Y creo que los temas están muy bien tratados. Aparte de los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, de sus palabras, de lo que ponen en la obra, a mí me ha gustado mucho el personaje de San Mateo, y así, ¿no? De cada uno podría decir yo algo de lo que me ha gustado, pero San Mateo como que siento yo que los artistas que hicieron esto, pues lo hicieron de una manera magistral. Muy bien.
Preguntan que dónde se puede ver en Facebook, que dónde se puede ver la serie. Pues mira, se puede buscar en Google y ahí encuentras fácilmente todo, ¿no? Si ahorita no tengo yo los datos para eso. ¿Tú dónde la ves ahorita? La veo en es una aplicación que baja uno de del Play Store, así se dice. Sí. Entonces te metes allí y la buscas, The Chosen, que es el elegido. Entonces es una aplicación que busca uno en Play Store, ahí la buscas, ahí la bajas a tu teléfono y puedes ir viendo capítulo por capítulo, el famoso tráiler, el famoso como resúmenes de cada capítulo, lo que no se vio también ahí hay una parte muy divertida de lo que no se vio, está muy simpática esa parte y cada uno de los capítulos, pero entonces hay que bajar una aplicación en este servicio, ¿no? De Play Store. Ahí pone uno The Chosen y ya te lleva a la aplicación, la bajas a tu teléfono y ahí lo puedes ver a la hora que quieras. Ok, también nos dice Elsa Casillas aquí en el chat que está en Netflix como Los Elegidos. Ok, O sea, ya está ahí respondido, ¿no? bueno. Padre, ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí, yo tengo Es una. lo que me gustaría que me preguntaran, pero Sí, bueno, total. ahora sí que nos hizo no sé cómo llamarle, un paseo a vuelo de pájaro de las escrituras, del compendio, del catecismo. Pero, por ejemplo, hoy estaba platicando con un amigo hace rato y él me preguntaba, bueno, incluso mencionó documentos del Concilio Vaticano, ¿no? Segundo. Ujú. ¿Cuál sería una manera simple y sencilla de acercarse a la doctrina social? ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Con el compendio? Bueno, lo primero, fíjate que una de las cosas que por ahí hizo alguno de los que estaban en la maestría de la primera generación fue organizar algunas catequesis para los niños, y eso hace falta, es decir, hace falta que esto se destaque de manera particular en la catequesis. Digo, no responde realmente a la pregunta porque debería ser una respuesta, pues vea los catecismos de doctrina social, que porque ahí habla de doctrina social, ¿no? Los catecismos desde la primera comunión, pero habría que hacerlo. Deberíamos tener eso. Ahora, en la realidad, ¿cómo estamos? Digamos ya para personas adultas y demás que, bueno, se puede, mira, en el mismo catecismo que desgraciadamente tampoco nadie lo consulta, estoy exagerando, ¿verdad? Porque sí hay gente que sí lo consulta, pero allí ya puedes encontrar cosas de doctrina social cuando te metes a la parte de los mandamientos, ¿sí? Y obviamente en todo el camino de la parte del credo y demás, pero tendrás que saber más para ir dándote cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí necesita alguien explicarte por qué eso es una cuestión social o por qué no. Pero ciertamente en la parte de los mandamientos, especialmente cuando habla del séptimo mandamiento, se habla bastante de la doctrina social, en particular con el tema de las cuestiones, de la cuestión social, o sea, del tema de los obreros y de esas cosas, que fue el tema con el que inició, digamos, la sistematización moderna, nueva, digamos, contemporánea de esto, ¿no? Que con León XIII. Ok. Hay un documento que es orientaciones, algo así, para la enseñanza nacional de la iglesia en los seminarios, que sí, alguien dice, pues es para los seminaristas, no para mí, ¿verdad? Pero al menos ese no es muy largo y puede ser como una pequeña introducción, ¿no? Para entrar al tema. Y lógicamente el compendio mismo, el compendio de doctrina social de la iglesia. Hay otros libros, pero digo, son un poquito más, pues ya de estudio más serio, ¿no?
como el de Hofner. En la red hay diferentes cosas de doctrina social, como por ejemplo, hay unos videos que se llama Cinco Panes, ¿cómo es el sitio? 5 Algo panes de y los 2 cinco, peces, sí. ¿verdad? Y ahí tienen muchos videos muy buenos que te van explicando cosas de la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Algunos de los textos que yo pongo en el Milenio son bastante elementales, como, aunque algunos quizá no tanto, pero más o menos son elementales, no son grandes tratados, sino cosas más básicas. Y eso se pueden consultar ahí en el Milenio. Busca uno ahí mi nombre y por ahí sale y ahí tiene un montón. Y son siempre temas sociales que más o menos presentan algo de la doctrina social de la iglesia. Pues así es lo que se me ocurre así como primera reacción, ¿no? Ante tu pregunta. ¿Sí? Ok, gracias. Fíjese que esa fue mi experiencia, ¿no? Que yo leyendo o rezando la liturgia de las horas, ahí Ajá. es bien interesante la cuestión de las lecturas que hay después sobre todo del oficio de Sí, lectura, cuando se mete uno ahí, se explica, hay partes largas del Pentateuco que hablan de la cuestión social tremendamente, ¿no? absolutamente, sí, del Pentateuco, de los profetas, Los de todos los profetas otros libros, ¿no? y los Los salmos también didácticos hablan y demás, muchísimo. los salmos, no se diga. Sí, sí, Jeremías, totalmente. ¿no? Jeremías, pues, los profetas, sí, o sea, todos ellos. Miren, en la Biblia de Jerusalén, de la Biblia latinoamericana también, ahorita que lo dices, hay bastantes cosas que tienen mucha perspectiva social, ¿no? En los comentarios y demás. Y están buenos, sí, están buenos. Eh, Creo yo que también eso puede ayudar, sí, eso puede ayudar. Hay una parte que habla de la enseñanza. A ver, aquí sí tengo que poner mis lentes porque si no, no veo. En la misma Biblia latinoamericana, algunas de esas cosas que luego tampoco se consultan mucho, pero aquí la tengo. Hay una parte que se llama la enseñanza bíblica. De hecho, aquí tengo esta es la Biblia latinoamericana. Y en la parte de la enseñanza bíblica, no es que sea no es que solamente vea el tema social, pero tiene muchas cosas que nos van metiendo a temas que luego van a cuajar, por decir así, ya en el compendio de la doctrina de la iglesia, ¿no? Que son cosas que están en la escritura, ¿sí? Entonces yo les recomiendo también esa parte, y si la ven ya buscando estos aspectos, pues los van a encontrar, ¿no? Los van a encontrar. Así que ahí está. La Biblia de Jerusalén, que yo siempre recomiendo una o la otra, o las dos, ¿verdad? La de Jerusalén es más técnica desde el punto de vista de técnica teológica y demás, y puede ser menos accesible para estas cosas. En cambio, esta sí tiene eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues no. Yo diría, Digo, naturalmente, todavía añadiendo aquí, naturalmente, pues están todas las encíclicas, ¿no? A leerlas. Puedes empezar Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Octogesima Adveniens, es de leer el Concilio, la Gaudium et Spes, leer la Apostólica Mactositatem, leer la Populorum Progressio, leer la Laborem Exercens, leer la Centesimus Annus, leer el Caritas in Veritate, leer la Fratelli Tutti para acabar con el Papa Francisco. Ya pasé por varios papas ahí. Esos, leerlos, pues, para eso las publicaron, ¿no?
No, es que pues ya ahí se quedan, ¿no? Hay que leerlas. Sí. Incluso ahora que está tan de moda la ecología, ¿no? La Laudato sí también. Por ejemplo, la Laudato, todo, en fin. Sí, sí. Ok. Pues nada más, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí, por ejemplo, tenemos varios estudiantes de la maestría de doctrina social. Si alguna Ah, qué se anima. bueno. Sí, bueno, ahí Bueno, veo, yo sí vale. quisiera saber si va a haber otra plática de este tipo antes de que empiece la Semana Mayor, porque sí me gustaría. Pues no, Mm, la verdad es que no la tenemos programada porque ya está encima y de hecho decidimos que no hubiera plática la semana que entra porque nadie las ve, o sea, van a andar en los oficios, ¿no? Pero Podría creo ser lunes o martes, que no hay oficio. Es una idea, una sugerencia. que si se llega a concretar algo, pues ya los invitamos, ¿no? sí, Lo que claro. sí es que acompáñenos en la página y vean su correo porque vamos a seguir teniendo plática de este tipo, eso sí, ¿no? Ah, A claro, pasar la por supuesto. Semana Santa. Y no sé, padre, yo creo que a mí se me haría bien interesante, a lo mejor para la semana, el año que entra, preparar una semana, ¿no? Ahora Bueno, sí que lo que nos decía pues que no da tiempo y son un montón de temas, a lo mejor órale. prepararlo, ¿no? Sí, cómo no. O este año también en algún momento, ¿no? Hay que ver. Hay que empezar a planear. Así es. Pues no sé si hay algo más por ahí. Aquí había dice, dice Hanat, solo las gracias. Sí hay que estar a las vivas para entender de la mejor manera. Muy Pues sí, bien. hay que leer un montón, ¿no? Pues sí, hay que leer mucho. Y sobre todo tener los ojos abiertos a la cuestión social. Exactamente. Cuando lee uno cuestiones que uno cree que no y están bien cargadas, ¿no? Así es. Y Así es. pues yo creo que sería todo. No resta más que invitarlos pues precisamente hay una maestría en doctrina social que se imparte en la UBAC. Es completamente, se llama ejecutiva, es en línea. No tienen que ir a Morelia. Hay gente que la está estudiando que vive en Italia, por ejemplo, en Monterrey. Entonces, en la página de la UBAC, ahí en su sección de ofertas ejecutivas, se encuentra la maestría. En estos momentos se está con las inscripciones y las clases empiezan en agosto. No sé, Sara, si quieres hacer un comentario más o así lo ves bien, ¿no? Pues yo diría que se apunten todos a la maestría, que tengan a la mano sus documentos para inscribirse. Se les pide su acta de nacimiento, sus papeles de licenciatura, también los de bachillerato también se les pide, el CURP, con esos primeros documentos a la mano se registran en la página de la UBAC e inmediatamente empieza su proceso de admisión. Las clases van a empezar en agosto. Como dijiste, es una maestría virtual, todo es por internet. Se les ofrecen los apuntes, los cuestionarios, las tareas, asesorías y orientaciones personalizadas también. Entonces, pues los invitamos a todos a que ingresen a la página de la UBAC, a esta maestría ejecutiva y se apunten para empezar a tomar sus clases ya el próximo agosto. Muy bien. Ok, pues muchas gracias y les comentamos pues, que el padre es catedrático ahí, ¿no? Ahí van a tener más y más y más clases del padre en la maestría. Y Sara también, ahí también es catedrática. Entonces, pues no queda más que despedirnos y les estamos avisando por los medios comunes las siguientes pláticas. Les agradecemos muchísimo. Padre, pues no sé si quiera, aprovechamos y nos da la bendición Que el a Señor pasar esté una con Semana ustedes. Santa Y con tu por espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Viva Cristo Rey. Gracias, Padre. Viva Cristo Rey. Sale, sale, sale. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Buenas Felices noches. Pascuas.
Felices Pascuas. Buenas noches. Buenas noches.